Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenida a Kainos, un espacio para las familias ensambladas, donde creemos que Dios hace nuevas todas las cosas. Y el día de hoy hablaremos de un tema del que pocas personas hablan antes de de contraer segundas nupcias. Y este tema es el duelo que nunca terminó. Cuando pensamos en el duelo, generalmente nos imaginamos que estamos hablando de la muerte, ¿verdad? De la muerte de alguien. Sin embargo, el duelo también aparece después de un divorcio y de muchos otros tipos de pérdidas importantes en nuestras vidas, incluso por un cambio de ciudad o cambio de empleo. ¿Sí? Puede ser después de un abandono, de una traición, o sea, son duelos emocionales. No necesariamente tiene que haber un cambio físico, que haber sucedido algo físico para que tú experimentes esa pérdida, ¿sí? Es un proceso, el duelo. Entonces, cuando hay un matrimonio que terminó de manera dolorosa, también se da, ¿verdad? Los sueños que nunca llegaron a cumplirse, por ejemplo, las expectativas, ¿verdad? Muchas parejas llegan al segundo matrimonio convencidos de que el amor será suficiente para comenzar de nuevo. Pero con el paso de los meses descubren que las heridas del pasado siguen ahí. Y no porque amen menos al nuevo cónyuge, a la nueva pareja, sino porque todavía existe un corazón que no ha terminado de sanar. Hoy quiero que entendamos una verdad muy importante, amadas. No podemos construir plenamente un nuevo hogar mientras seguimos viviendo emocionalmente en el anterior. Amén. No es que el duelo sea un problema por resolver. No se trata de eso. El duelo es un camino y un proceso en el que Dios acompaña con paciencia, con ternura, con amor, porque Él está, recuérdalo, cerca de aquellos cuyo corazón ha sido roto, como dice Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora bien, ¿qué es un duelo? El duelo no es solamente llorar la pérdida de una persona, es un proceso mediante el cual aceptamos que una etapa terminó y aprendemos a vivir de una manera diferente. Cuando este proceso no ocurre, el dolor pues no desaparece, simplemente cambia de lugar y pues muchas veces termina apareciendo dentro del nuevo matrimonio. El duelo tiene diversas etapas, pero se pueden distinguir. A veces declaran 5 etapas, a veces declaran 4. Pero las más visibles son la primera etapa, que es la negación. Cuando no podemos creer lo que está pasando, cuando nos cuesta todavía, por ejemplo, seguimos hablando de una persona que falleció como si estuviera viva. Detalles como ese tipo, ¿verdad? Que es como si siguiéramos en la misma situación. Esa es la negación. Después viene una etapa de negociación. Es como que queremos empezar a asimilar lo que está pasando, pero no podemos bien todavía, sino que pensamos, ¿y si pasara esto? ¿Y si hiciera lo otro? ¿Y si cambiara esto? ¿No? En el caso de, por ejemplo, un fallecimiento, casi siempre es cuando empezamos a decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, eso es la negociación. Porque nuestra alma lo está, digamos, aceptando, pero al mismo tiempo lo está rechazando todavía. O sea, hay partes que ya empiezan a aceptarlo y hay otras partes que no. Después puede venir una etapa de enojo, ¿sí? de ira. Esto es normal. Cuando hay una pérdida fuerte, eso representa o significa que toda nuestra alma ya aceptó, o ya más bien dicho, reconoció la realidad, ya la vio. Sí, ya no estamos en negación, ya nos dimos cuenta, ok, sí, esto está pasando. Y ahí puede venir el enojo. O, por ejemplo, se puede manifestar por medio de llanto, pero con desesperación, con ira, con todavía esa necesidad de querer hacer algo al respecto, de resolver esa situación. Y la última etapa, la penúltima, la cuarta etapa es la depresión. Cuando ya tú entras en una tristeza, pero en el fondo como que ya estás acá alcanzando una paz.
Y pues después de la depresión ya viene la aceptación, ¿verdad? La sanidad. Lo que pasa es que muchas veces las etapas se nos ocultan o suceden cosas que nos hacen brincarnos o regresarnos, más bien dicho, regresarnos de una etapa a otra o mantenernos en la misma etapa estancados. Amén. Y por ejemplo, digamos, ¿verdad? En el caso de un matrimonio, cuando lógicamente, pues el matrimonio no es cualquier cosa, ¿no? Las que hemos pasado por un divorcio sabemos, o sea, en el caso de una mujer creyente, pues una hace todo lo que esté a su alcance, ¿verdad? Para defenderlo, para mantener ese matrimonio, para restaurarlo, para que Dios lo restaure. Entonces fácilmente podemos caer en esta negación y estancarnos en esa negación. A veces nos negamos a ver cosas que están sucediendo. O a veces nos estancamos en la negociación. Viene el divorcio y nos podemos estancar en la ira, convirtiéndose en amargura, por ejemplo. Todos esos fenómenos, ¿verdad? Sucesos son los que nos mantienen en ese ciclo de duelo, que no lo cerramos, no lo logramos cerrar. Entonces, por eso es importante ponerle atención a ese duelo y para poder nosotros atravesarlo todo, no temer a la etapa, por ejemplo, de la ira, sino más bien saberla manejar. Recordemos que somos el diseño de Dios. ¿Y quién diseñó el proceso de duelo? Pues es Dios. Él es el que lo hizo. Entonces Él sabe que podemos tener un momento en que incluso pues le reclamemos a Él, como Job lo hizo, que llegó a maldecir el momento de su nacimiento y que empezó a decir, pero yo qué hice para que me estés tratando así, ¿verdad? Dios sabe que así es el alma humana, así somos nosotros. Entonces, pues no tengamos, no nos neguemos, hay que permitirnos sentirlo. Solamente que hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? En no dejarnos completamente nublar la razón por la ira, ¿verdad? O por la desesperación, a manera que pues vayamos a cometer errores graves, ¿no? Pues errores son imposibles de evitar, pero errores graves que después pues vayan a desencadenar cosas, no sé, que salgan todavía peor que el duelo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con el duelo, ¿verdad? Muchas personas creen que los que son viudos hacen duelo, pero hay otros que son iguales de profundos. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, no solamente está terminando el matrimonio legalmente, también están terminando todos los proyectos que tenías para tu vejez, a lo mejor, todos los sueños, ¿verdad? A lo mejor todavía ni siquiera tenían hijos o a lo mejor querías tener más. Esas son cosas que solamente la persona que las tenía dentro es la que sabe cuánto duelen, ¿verdad? Terminan amistades que tenías tal vez en común, incluso con la familia política. Puede a veces terminar la relación dependiendo de muchos factores, ¿verdad? Las costumbres, cosas a las que estabas acostumbrada, tal vez pues a tu casa, simplemente a que estaba un hombre, ¿verdad? Yo recuerdo en mi caso, una de las cosas difíciles las primeras noches, pues fue el temor de que se fuera a meter a alguien a la casa, porque estaba yo sola con mis hijos. Entonces, todo eso son situaciones reales, son situaciones que nosotros vamos enfrentando, ¿verdad? También, por ejemplo, bueno, como decía ahorita, la seguridad, pero no solamente en el sentido físico, sino también en el financiero. Obviamente cuando hay un divorcio, pues se afecta, ¿verdad? Se afecta mucho toda la familia, no solamente una parte de ella. Aunque bueno, muchas veces sucede en la vida real que desgraciadamente hay personas que obran de mala fe, ¿verdad? Y por eso empiezan luego las rebatingas en el proceso de divorcio. Muchos hombres, no digo que todos, muchos hombres, pero es común ver que quieren soltar, digámoslo así, porque así lo ven ellos, ¿verdad? Soltar lo menos posible y no les importa que es de sus hijos de quien se está hablando o que dicen yo tengo responsabilidad con mis hijos y sí, es verdad, pero ¿qué tal cuando tuvieron 20 años de matrimonio?
¿Y qué tal cuando la esposa fue ama de casa, por ejemplo? O que tuvo carrera y la dejó por dedicarse a la familia. Y de buenas a primeras un día hay muchos hombres que dicen, o sea, el dinero es mío porque yo soy el que trabajaba. Son casos reales. De hecho, yo viví alguna situación así. Entonces, todo eso, ¿verdad? Obviamente afecta mucho nuestras vidas de una manera muy profunda, ¿sí? Y también afecta nuestra identidad. Ahora ya no tengo, o sea, mi esposo, ya no soy una señora, ya no soy una madre, o sea, digamos, no es lo mismo tener la posición de madre soltera o de madre sola que tener una posición de madre coparentando, o sea, teniendo un compañero, ¿verdad? Y bueno, sabemos que en la iglesia de Cristo no va a faltar personas que, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo una vez un pastor hizo el comentario, es que es una vergüenza estar divorciado. Pues bueno, yo no tengo por qué sentir vergüenza por las decisiones que tomó otra persona, ¿no? Pero ya esas son cargas, digamos, agregadas, son cargas falsas, puede haber muchas de ellas, ¿no? Que dificultan el proceso de duelo. Incluso hay muchas personas que nunca hacen ese proceso, solo comienzan otra relación para no estar solas y ya, porque el golpe es demasiado fuerte, inmediatamente pasan de una pareja a otra. Y no estamos juzgando, condenando ni criticando, o sea, solamente estamos manifestando o expresando que esto no es algo sano, no es algo que nos haga bien, no es una buena señal, pues, cuando sucede esto, ¿sí? El duelo por la viudez, hablemos un poquito. La muerte deja un vacío enorme, lógicamente. Aunque la persona viuda vuelva a enamorarse, eso no significa que haya dejado de amar al esposo o a la esposa que partió. La culpa puede ser muchas veces una compañera silenciosa que se preguntan, ¿estoy traicionando su memoria? Esto es muy común. Yo he escuchado muchos casos así. Y esa culpa puede impedir entregarse al nuevo matrimonio, ¿sí? Esa es una manera, digamos, es un tipo de duelo. Ahora, el duelo por abandono. Quizá el matrimonio terminó porque uno de los dos decidió irse. Entonces esto deja preguntas. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué me cambió? ¿Por qué me dejó? Sí, es otro tipo de duelo diferente de la viudez. Si esas preguntas nunca encuentran, no necesariamente una respuesta, pero sí un descanso y un consuelo, pueden transformarse en amargura, en inseguridad, en muchas cosas, como decía hace ratito, ¿verdad? Sentimientos que son ya contaminados. Ahora, el duelo por traición. Cuando hay infidelidad, se rompe algo más que un pacto, ¿sí? Se rompe la confianza y estas palabras pueden sonar muy trilladas. Sin embargo, quienes hemos estado ahí sabemos lo que esto implica. El no confiar, el ya no poder confiar. Es un sentimiento que te genera para empezar, temor, también soledad, también tristeza de no poder confiar. O sea, son muchas cosas que no es simplemente, perdí la confianza. Es algo muy fuerte, ¿sí? Muchas veces esa desconfianza, pues obviamente se traslada a siguientes relaciones, ¿verdad? A un segundo matrimonio, sin darnos cuenta muchas veces. Puedes empezar a sospechar de alguien, aunque no te haya dado realmente motivos. Aunque realmente sí sea diferente de tu primer esposo, digamos, ¿verdad? Porque somos mujeres. Pero la herida tuya es lo que te provoca esa desconfianza, ¿verdad? No porque, o sea, digamos, porque es que aquí hay un tema bien delicado. Muchas veces nos ciclamos o nos centramos en un tipo de persona cuando ese duelo no fue bien cerrado. Y no solamente ese duelo, sino muchos pensamientos que tuvimos desde niños. Lo que sucedió con nuestro primer matrimonio generalmente es producto, o la pareja que elegimos al primer matrimonio es producto de la educación que recibimos. Y no estoy reclamando de échale la culpa a tus papás. O sea, es una
un motivo psicológico, científicamente comprobado, ¿sí? No se trata de culparlos a los papás, de reclamarles, de tenerlos, no. Se trata de analizar por qué pasó. Entonces, cuando tú tienes ese divorcio, ¿verdad? Tú tienes un periodo que es una oportunidad para ti, para que tú analices todas esas situaciones. Si no lo haces, entonces tú vas a ser la misma persona, vas a seguir siendo la misma persona, y es muy probable que la próxima pareja que escojas va a ser igual que la anterior. Pero también puede ser que no, que cuando tú te divorciaste eso te haya hecho replantearte muchas cosas, analizar con mucho cuidado, ¿verdad? Lo que pasó, por qué pasó dentro de mí. No en el sentido de culparnos o de creer o de sentir que fuimos nosotros nada más la causa, ¿verdad? Pero sí en el sentido de encontrar nuestra parte de la responsabilidad. Ojo, no estoy diciendo culpa, estoy diciendo responsabilidad. Por ejemplo, en los matrimonios donde había violencia psicológica, por ejemplo, ¿verdad? Allí, como decía ahorita, si tú te casaste con alguien que es violento psicológicamente, muy, muy probablemente, aunque no siempre es así, pero es muy probable que en tu familia de niña había alguien en tu casa así también. Entonces, en ese matrimonio, la persona violenta pues va a utilizar técnicas específicas, ¿verdad? Para atacarte. Entonces, ahí es donde entra tu responsabilidad como adulta, ¿sí? Ok, esta persona me insultaba mucho, me humillaba mucho, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue mi responsabilidad? Pues que yo lo toleré. Bueno, pero eso no quiere decir que tú seas una mala persona o que tú tengas la culpa. Yo tuve la culpa porque lo toleré. No, se trata de decir, ¿y por qué lo toleré? ¿Qué fue lo que me hizo tolerarlo? Pues a lo mejor le tenías mucho miedo y con justa razón. Pero ahora, ¿por qué estabas con una persona que te ¿verdad? Provocaba ese miedo? Todos esos por qué, hasta llegar a la raíz, ¿me explico? Entonces, cuando tú te transformas, ya, lógicamente, en tu segundo matrimonio es muchísimo más probable que realmente escojas una persona bien diferente de lo que fue el primero. Entonces, pero sin embargo está dañada todavía esa confianza. Y pues por ahí es por donde nosotros somos atormentados a veces, ¿verdad? A eso es a lo que me refería. Bueno, por último, un duelo más. Las expectativas rotas. En sí eso es un duelo, porque no estamos hablando de una relación cualquiera. No se trataba de una amiga, de un vecino, de un compañero de trabajo. Era nuestro esposo. Entonces, igual y no hubo infidelidad. No te abandonó. Pero sí fue un matrimonio con muchas decepciones a lo mejor. La persona, o sea, tú soñabas tener un hogar distinto. Y no me refiero a la casa en sí. Me refiero al hogar, la familia, todo. Sí, con un compañero que pues realmente nunca llegó a ser lo que tú esperabas. También eso necesita ser sanado, la decepción. Porque muchas veces eso nos puede llevar también a evaluar nuestra autoestima y concluir que es poca, que valemos poco. Entonces todos esos son procesos que se tienen que hacer. Cuando digo se tienen que hacer, me refiero a que tal vez vas a necesitar apoyo. Puede ser apoyo, consejería o apoyo psicológico. O sea, me refiero a que a lo mejor solo con consejería, ¿verdad? Ya lo liberas. Pero tal vez hubo situaciones más serias y necesitas aparte un apoyo psicológico o incluso un apoyo psiquiátrico. Porque hay casos en que queda tan dañada el corazón de la persona, tan dañado que incluso puede, por ejemplo, tener tendencias suicidas o ataques de pánico, ¿verdad? Terrores. Aquí, o sea, no es de que, vaya, no me voy a poner en la posición de decir, es que si eres cristiana no te tiene por qué pasar eso. O sea, es que eres cristiana, eres un ser humano y tu cuerpo también tiene reacciones.
Bueno, ¿cómo afecta un duelo no resuelto al segundo matrimonio? Un ejemplo, comparaciones constantes. Es común de que se escuchen frases como mi ex hacía esto mejor. Nunca habíamos tenido este tipo de problemas. ¿Sí? Las comparaciones impiden, al que las está haciendo, impiden que disfrute el presente. Y al que las está recibiendo, pues lógicamente están atacando su autoestima y muchas cosas, ¿no? Otro, temor excesivo, miedo constante, miedo que me abandone como el anterior, miedo a que me rechace, miedo a volver a sufrir, miedo a que me maltrate, miedo, o sea, muchas cosas, ¿no? Ese miedo puede llevar pues a volverte más controladora, a estar más vigilante, más a la defensiva. Otro, reacciones desproporcionadas, o sea, exageradas. A veces una discusión pequeña provoca una reacción enorme. ¿Por qué? Porque no se está reaccionando solamente a lo que en ese momento estás viviendo, sino que estás reaccionando en base al dolor que traes acumulado desde tu matrimonio anterior. ¿Me explico? Por eso ahora te vuelves una persona hiper reactiva, hipersensible. ¿Sí? No es nada más porque sí. Otra, dificultad para crear nuevos vínculos. Un duelo que no se resolvió, pues también afecta la relación, por ejemplo, con los hijastros. A lo mejor no es nada malo en ti ni en ellos, sino que es esa herida, ese duelo que no está cerrado, ¿verdad? Puede ser que eso te lleve a mantener distancia, digamos, a levantar murallas. Eso es muy, muy común también, ¿sí? El corazón piensa, si no me acerco demasiado, no me va a doler tanto. Pero eso también perjudica. ¿Sí? El amor verdadero, dice la Biblia, echa fuera todo temor. Entonces, no deberíamos, nótese lo que estoy diciendo. No dije no debemos hacer eso, sino que digo, no deberíamos estar haciendo eso. Me refiero a que si lo estamos haciendo es porque tenemos que revisarnos. No estoy diciendo que nos forcemos. Es que no debes, como cuando te dicen, es que lo tienes que querer porque es tu hijastro, por ejemplo, ¿verdad? A que te digan, es que deberías de sentir cariño porque es tu hijastro. O sea, ahí no te están obligando, están implicando que, a ver, no sientes cariño, ok, entiendo. ¿Y por qué puede ser eso? ¿Es por algo que él está haciendo? ¿Es por algo que hace su mamá? ¿Es por algo que hace tu esposo? ¿O es alguna interpretación que tú le estás dando? ¿Verdad? Que te hace sentir así. A eso me refiero. O sea, no se trata de forzar nuestras emociones, sino de revisar por qué están ahí. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Pues inmediatamente me vino el pasaje, ¿no? Isaías 43, 18 y 19. No se acuerden de las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosas nuevas. ¿Sí? Muchas veces interpretamos eso como si Dios dijera, ay, olvídenlo, todo ya pasó. No. Dios nunca nos pide negar el pasado o simplemente hacer como que, ay, no, ya no pasa nada, estoy bien. No, más bien, nos está invitando a no ser prisioneras de ese pasado. El pasado forma parte de nuestra historia, sí, pero no debe gobernar nuestro presente. El duelo no es una señal de falta de fe. Como dije, es un mecanismo natural, una respuesta humana a una pérdida. La esperanza cristiana no se trata de negar el dolor, sino de caminar con Cristo hasta que ese dolor deje de gobernar nuestro corazón. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a sanar nuestros duelos? O tal vez el que necesita apoyo es nuestra pareja. Pues no hay, digamos, una fórmula express, ¿verdad? Cada caso es diferente, pero podemos dar unos consejos. Primero, hay que aceptar la pérdida, no minimizarla, no esconderla, no hacer como que no te duele, no fingir que no pasó, sino reconocer la dimensión de tu dolor. Segundo, permitir que Dios entre ahí. Muchas personas hablan con todo mundo, pero no hablan con Dios acerca de lo que les duele.
Los salmos nos muestran, por ejemplo, que podemos derramar nuestro corazón delante del Señor. David decía cosas hasta fortísimas. Me viene a la mente un salmo donde dice, en pago de mi amor me dieron odio. Pon sobre ellos al impío y Satanás esté a su diestra. O sea, imagínate cómo estaba David cuando escribió esas palabras, ¿verdad? Y Dios ya por eso lo desechó. No. Repito, Dios nos conoce y sabe cómo es el alma humana. Tercer punto, perdonar es un proceso también. No significa que justifiquemos lo que haya pasado. No significa que le estemos concediendo la razón a alguien, por ejemplo, que nos maltrataba, que era violento, por ejemplo, ¿no? O que nos fue infiel. No, eso no es el perdón. Perdonar significa dejar de cargar nosotros con esa deuda que nada más Dios puede resolver. Significa decidirnos a romper esa ligadura con esa persona, porque el rencor es solamente eso, es una cadena que nos mantiene atados a la persona que nos lastimó. No se trata de que se lo merezca la persona, sino de que tú quieres sanar, ¿sí? Cuarto, aceptar que el nuevo matrimonio no va a reemplazar al anterior, es otra historia distinta, con otra persona, con otros desafíos y también con otras oportunidades. Ya tu vida no va a ser igual que en tu primer matrimonio. Supongamos que tenías 25, ¿no? Cuando te casaste por primera vez, supongamos que ahora tienes 40, 45. Sí, va a haber diferentes desafíos porque ya no eres igual de joven a lo mejor. Pero también puedes tener diferentes oportunidades. Ahora puedes viajar más. Ahora ya no estás pagando tu casa, ¿no? Muchas cosas. Entonces hay que analizarlo. Y quinta notita. Caminar juntos como pareja. Si los dos esposos entienden que todavía existen heridas en el otro, dejarán de verse como enemigos. Van a empezar a verse como compañeros de sanidad, de proceso, ¿verdad? Y entonces eso pues va a cambiar mucho la dinámica. Y bueno, quiero invitarte a hacer una pausa. Si puedes, amada, cierra tus ojos, respira y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Sí, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, venimos hoy, Señor, delante de ti, humildemente. Tú conoces nuestras historias, Señor, y sabes quién llega a este momento con un corazón herido. ¿Quién todavía llora la ausencia de un esposo o esposa que partió a lo mejor? ¿A quién traicionaron? ¿A quién abandonaron? ¿Quién sigue cargando culpas falsas o preguntas, dudas o heridas que nunca logró expresar? Señor, tú eres el Dios que sana. Tu palabra dice que sanas a los quebrantados de corazón. Hoy te pedimos, Padre, que entres en todos estos lugares donde nadie más puede entrar, solo tú. Tráenos paz donde todavía pueda haber ansiedad o dolor. Trae perdón, Señor, donde pueda haber amargura. Trae esperanza donde haya tal vez un pozo de desesperación, Señor. Ayúdanos, Señor, a no comparar el pasado con el presente ni a permitir que nos comparen. Enséñanos a amar de nuevo, sin temor, porque el amor y el temor son contradicciones. No puede haber uno si está el otro. Ayúdanos, Padre, a volver a confiar en las personas que lo merezcan, sin vivir en esclavitud por el dolor del pasado. Señor, bendice cada matrimonio que escuche este mensaje. Fortalece a los esposos, Señor. Da sabiduría a las esposas. Da unidad a las familias. Padre, haz que nuestros hogares sean un testimonio de que tú sigues haciendo todo nuevo, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, porque nuestras historias no terminan en la pérdida. Contigo siempre hay nuevos comienzos, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, amada, si este mensaje habló a tu corazón, pues yo te invito a que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Si por ahí has escuchado otros y te han gustado, pues te puedes suscribir. Y recuerda el lema de nuestro ministerio Kainos: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
No es una segunda parte de lo mismo, es algo nuevo. Amén. Apocalipsis 21:5. Y bueno, pues nos vemos en el próximo encuentro Kainos. Seguiremos aprendiendo, ¿verdad?, a construir familias ensambladas desde el corazón de Dios. Te bendice tu hermana Luisa Carballo desde Reynosa, México. Bye, bye.